Como ya les estaba comentando al inicio del programa, vamos a conversar ahora del Parkinson. Esto es una enfermedad más que solamente temblores. Vamos a conocer cuáles son los efectos secundarios, qué es lo que también aqueja a las personas que sufren de Parkinson. Para ello vamos a estar conversando con el coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Manuel Moquillaza. Antes de poder conversar con el doctor, escuchemos y conozcamos un poquito más de cuáles pueden ser estos efectos secundarios que aquejan a los pacientes de Parkinson en el siguiente informe. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química muy importante en el cerebro, conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Algunos son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos y problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. Para más información, llame al 017712961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe y le damos la bienvenida al especialista, pero ya saben que pueden hacer sus consultas al 771-2961, 771-2961 o escribirnos a nuestro Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Moquillaza, coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre, agradecerte la invitación de poder acercarnos a tu amable audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a conversar acerca del Parkinson, esta enfermedad que quizás muchos hemos escuchado en algún momento, pero no llegamos a conocer realmente en sí todo lo que comprende. Entonces, primero hay que empezar un poquito explicando a todos nuestros radioyentes qué es exactamente el Parkinson. Bien, perfectamente ustedes lo han descrito en el video que me ha precedido, solamente para redondear algunos términos. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, o sea, se produce porque las células que forman dopamina en el cerebro envejecen de forma prematura y acelerada. Estas células en conjunto se conocen como nigrosomas y se encuentran en el tronco del cerebro, para ser más exacto, en el mesencéfalo. Esta programación acelerada es lo que genera los movimientos involuntarios, que al inicio son generalmente asimétricos. Puede afectar más una extremidad que otra y puede progresar. Hay que recordar que el temblor es uno de los síntomas, pero no es el único. Tal vez es el más llamativo. Pero también es importante saber reconocer el tipo de temblor, porque no todo temblor es Parkinson. Ojo. Eso también es muy importante, doctor, porque a veces cuando ya vemos a una persona que está con algún tipo de temblor de frente, por eso se le cataloga como si tuviera el Parkinson y no ha habido quizás un examen adicional ni nada. Correcto. Así es, Yulanita. El temblor es una de las manifestaciones, pero no es la única. Entonces, aquí viene la evaluación neurológica precisa del colega para determinar el tipo de temblor. Básicamente hay tres tipos de temblores. El temblor al reposo, este reposo y ahí se ve el movimiento. Generalmente ese tipo de temblores es de origen parkinsoniano, pero también hay el temblor a la actividad o el dinámico,
Generalmente el temblor dinámico nosotros lo apreciamos en pacientes que tienen lesión de un órgano importante como el cerebelo. Puede ser un tumor o puede ser un infarto cerebral. Y el otro temblor es el temblor postural, que el paciente se percata cuando toma un lapicero, cuando quiere, por ejemplo, comer o cuando quiere, por ejemplo, hacer alguna actividad fina. Ese es el temblor esencial. Entonces, basado en estos tres tipos de temblores, viene la diferenciación inicial. Y cuando es Parkinson el problema, no solamente hay temblor, sino también existe un enlentecimiento del movimiento asociado a rigidez. El paciente literalmente camina como un robotito. Y aparte del temblor, puede incluso también haber inestabilidad al caminar, incluso puede haber alguna alteración auditiva y visual, y también cognitiva, puede comenzar a afectarse las funciones mentales. Entiendo. Doctor, pero también se dice que a veces los fármacos pueden generar mayor rigidez en estos pacientes, ¿es cierto? Perdón, no escuché la pregunta. Que algunas veces se dicen de que los fármacos que le designan como tratamiento puede generar mayor rigidez en el paciente, ¿es cierto esto? Sí, lo que pasa es que como esta es una enfermedad degenerativa, el tratamiento médico es una opción interesante, es una opción inicial, pero hay que ir ajustando de forma progresiva, porque la medicación que nosotros damos principalmente dentro del arsenal tenemos famoso carbidopa, levodopa, benzerecida, por ejemplo, que lo que hacen es reemplazar la poca dopamina que tenemos en el cuerpo. Pero en el cuerpo hay que encontrar un equilibrio, y encontrar el equilibrio a veces demora. Entonces hay que ir ajustando la dosis. Generalmente nosotros comenzamos con dosis baja y citamos al paciente cada 7 a 14 días para ver la reevaluación, ver si hemos logrado mejorar el temblor, la rigidez, si hemos logrado también mejorar los movimientos enlentecidos. A veces pasa que nos pasamos de dosis y entonces viene ya los efectos adversos que bien tú lo acabas de comentar, o estamos en baja dosis y el paciente todavía no siente mejoría. Entiendo. Doctor, y otra pregunta, porque muchos dicen, bueno, esta es una enfermedad de los temblores, pero ya nos estaba comentando que también puede haber la rigidez. ¿Hay otro órgano que se pueda ver afectado por el tema del Parkinson? ¿Afecta el corazón? ¿Afecta otro órgano? Claro que sí. En general se afecta, Juliana, el sistema autonómico, o sea, ese sistema que no depende de nuestra voluntad, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, por ejemplo el tránsito gastrointestinal, el tránsito urinario, incluso la actividad sexual, porque al final la erección es un proceso de dilatación de arterias y de venas, un proceso vascular. Entonces el paciente puede afectarse otros órganos, pero sobre todo a través del sistema autónomo o vegetativo. Ya veo. No se olviden que pueden hacer sus consultas a través del 771-2961, 771-2961 o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Estamos conversando con el doctor Manuel Moquillaza, coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma. Doctor, y otra de las cosas que también se ha escuchado mucho es que, por ejemplo, ahora que se ha puesto más de moda lo que es el aceite de cannabis, ¿se recomienda para estos pacientes realmente o es como que para algunos pacientes, o sea, dependiendo del caso muy puntual? Bien, el cannabis, como sabemos, por su origen, definitivamente es un fármaco que ha comenzado a tomar cada vez más importancia en la medicina, pero sobre todo en la medicina paliativa y en el tratamiento del dolor. Nosotros, como médicos basados en evidencia, porque hay dos tipos de hacer medicina, como antiguamente se hacía basado en la experiencia y como ahora se practica basado en evidencia. Nosotros, basados en la evidencia, estamos ansiosos de ver estudios prospectivos
comparativos, ensayos clínicos que puedan comparar, por ejemplo, el aceite de cannabis con los fármacos que ya han demostrado eficacia para la enfermedad de Parkinson, para la enfermedad de Alzheimer y para el dolor crónico. Entonces, estos estudios todavía están bajo ensayo, no hay unos resultados 100% definitivos que nos alienten a tomarlo como primera opción. Personalmente, yo creo en la medicina paliativa, creo en la medicina homeopática, y si no afecta al paciente, mientras no deje su medicación, creo que es una opción razonable para tomar en cuenta. Claro, es algo adicional, más no reemplazaría el tratamiento farmacológico indicado por su neurólogo de cabecera. Hasta que lo demuestre la evidencia, esa es la forma como nosotros lo estamos sugiriendo. Claro, entiendo. Doctor, otra consulta hablando de enfermedades neurodegenerativas es que muchas personas dicen, por ejemplo, mi abuelita tenía Parkinson, pero de ahí le dio Alzheimer y se curó del Parkinson. ¿Esto es factible o es que por el Alzheimer se olvidó que tenía el Parkinson? ¿Hubo ahí alguna asociación? Sí, pregunta interesante. Hay que recordar que la enfermedad de Alzheimer también es una enfermedad neurodegenerativa, pero el mecanismo es diferente porque en el Parkinson envejecen rápidamente los nigrosomas, como habíamos nombrado anteriormente. En el Alzheimer envejecen de forma prematura y acelerada las neuronas del conocimiento, sobre todo las del cultural. Existe una discreta relación entre una u otra enfermedad. A más severidad de la enfermedad de Parkinson, es posible encontrar deterioro cognitivo. O sea, esta relación existe y se puede ver en un 3 a 7% según la literatura, si es europea o es americana. Pero sí es posible encontrar un paciente con Parkinson que luego haya desarrollado Alzheimer. Y sobre todo lo vemos en pacientes que tienen un Parkinson severo o refractario al tratamiento médico convencional. Entiendo. Y las personas que sufren de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Si es que he tenido una abuelita, un abuelito, uno que sufre de Parkinson, ¿eso también es hereditario? ¿Quiere decir que nosotros somos más propensos a tener el Parkinson? Hay un pequeño grupo de pacientes que sí se puede heredar, sobre todo cuando tenemos dos familiares de primer grado. O sea, me refiero que haya mamá y o papá de por medio, o abuelo con papá, por ejemplo, ¿no? Es probable que haya una, vamos a decir, una influencia genética. Pero hablando del otro tipo de temblor, que es el temblor esencial, que es el temblor postural, cuando uno toma un objeto, ese temblor tiene más posibilidades de ser heredado. Sí se ha demostrado, porque muchas veces nos visitan en la consulta por ese tipo de temblor. Doctor, tomo el lapicero y no puedo escribir, me tiembla la mano, o tomo una hoja y me tiembla la mano. Y uno a veces indaga con el examen neurológico, con la historia clínica del paciente, y vemos que no se orienta al Parkinson, pero generalmente tiene un factor hereditario. Y otro detalle importante, que esto está descrito en los libros y es interesante nombrarlo, el temblor postural o temblor esencial mejora con el alcohol. Sí. A dosis baja y mejora con el vino. Y si es de mi linda tierra de Ica, pues mejor. En cambio, el Parkinson no mejora con el consumo del vino tinto. Pero ojo, con esto, Juliana, no... O sea, no quiere decir que vayan a tomar ahorita una copa de vino para probar si es que es Parkinson o es algo postural. Ayuda. Los pacientes, seguro cuando tengas la oportunidad, como profesional de la salud que eres, de evaluar un paciente con temblor esencial, si él refiere o ella refiere mejoría con el consumo moderado de una copa de vino tinto, probablemente no sea Parkinson y sea un temblor
primario o postural. Ah, ok, eso es un dato interesante. Entonces, para todos los radioyentes, no es que tampoco tengan que hacer una prueba con todo, con varias copas, ¿no? Es algo solamente limitado que se Van a censurar el programa. Así es, todo con mesura. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden hacer su consulta directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos conversando con el coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Manuel Moquillaza. Estamos conversando del Parkinson. Doctor, y también hay muchas personas, sobre todo a veces los adultos mayores, que tienen estos temblores y ellos lo asemejan a que no tienen la fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, quieren cargar su taza y les tiembla la mano y dicen, no, es porque no tengo fuerza, por eso me tiembla la mano. ¿Es cierto esto que puede estar, porque obviamente ya tienen una sarcopenia, puede deberse a esta falta de fuerza o necesariamente es por los temblores posturales que mencionaba o por el tema del Parkinson? ¿Existe algún otro tipo de opción? Sí, yo concuerdo contigo, creo que es multifactorial. Hay que recordar, usaste un término científico que es la sarcopenia. La sarcopenia. Hay que recordar que naturalmente el ser humano pierde masa muscular, así como también una descalcificación de los huesos, el cabello se vuelve cano, la piel se arruga. Hay un proceso fisiológico. Entonces, la fuerza debe ir acompañada de una terapia para adaptar el cuerpo a este menor índice de masa corporal natural del envejecimiento del ser humano. Pasa a veces de que no somos conscientes de que los años pasan, porque están pasando tan rápido, y queremos hacer las mismas actividades que hacíamos hace 20 años. Y los pacientes lo dicen, doctor, yo antes cargaba 30, 40 kilos y no tenía ningún problema, ahora cargo 20 y no puedo. Y yo les digo, estimado paciente, ¿hace cuántos años usted cargaba? Hace 20 años. Bueno, probablemente ahí esté una de las explicaciones. La otra explicación yo creo que tiene que ver definitivamente con un factor familiar, hablando en el temblor esencial, y sí descartar enfermedad de Parkinson, que es evidente, tiene una relación directamente proporcional con la edad del paciente. O sea, es más probable encontrar Parkinson en una persona superior a 60 años que en una persona menor a 60 años. Pero ojo, Liliana, hay que recordar que existen Parkinson de inicio precoz. Y eso lo hemos visto, yo he tenido pacientes de 30 a 35 años ya con diagnóstico establecido, ¿no? Claro, sí, hay que tener en cuenta raros los casos, pero ahí entra la pericia del neurólogo para poder evaluar al paciente correctamente y llegar a un diagnóstico adecuado para darle un tratamiento correcto. Doctor, ¿y qué examen es el que le permitiría llegar al diagnóstico fuera de esta prueba que nos dijo de la copa de vino? ¿Qué otra alternativa o qué examen pueden hacerse las personas para poder determinar, ¿no?, que están con el Parkinson? El diagnóstico, Yolanita, de Parkinson generalmente es clínico, o sea, el paciente tiene que acudir a un neurólogo experimentado en el diagnóstico y el tratamiento, y generalmente las pruebas que solicitamos son para diagnósticos de exclusión o diagnóstico diferencial. Nosotros generalmente en este grupo de pacientes con temblor, como podemos sospechar de un infarto cerebral, de un tumorcito de tronco, generalmente pedimos imágenes y a la cabeza la resonancia magnética. Pero, por ejemplo, una de las características imagenológicas de un paciente con temblor esencial o familiar es que hay una discreta pérdida de volumen del cerebelo. Eso se ha visto en la imagen. En el caso de los pacientes que tienen el temblor dinámico por un infartito, se puede apreciar también en la resonancia magnética. Generalmente en el paciente con enfermedad de Parkinson, los hallazgos imagenológicos son muy discretos. Por ahí contamos ahora con unas secuencias especiales que nos ayudan a agrandar la imagen y ver si verdaderamente están atrofiados o no los nigrosomas. Entiendo. Doctor, muy agradecida por estar con nosotros esta tarde conversándonos y explicándonos todo acerca del Parkinson. Realmente ya creo que todos los radios oyentes han aprendido bastante sobre el tema. Por favor, ¿podría indicar cómo pueden ubicarlo? Sí, claro que sí. Nosotros
Estamos gustosos de recibirlos en la clínica Ricardo Palma. Estamos en la cuadra 11 Javier Prado Este. Como referencia, estamos en el centro de la ciudad. Hay un equipo de neurólogos altamente entrenados. Somos 18 neurólogos que brindamos la atención de 24/7 en la emergencia, y en la consulta estamos lunes a viernes en doble turno, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Y quien habla, Manuel Moquillas, está lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 del día. Perfecto, doctor, nuevamente muy agradecido. Muy agradecido nuevamente por estar con nosotros esta tarde. A ustedes, gracias por la atención, saludos cordiales y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego, doctor.